Hola de nuevo. En el vídeo anterior estuvimos viendo el filtro de paso baja de primer orden, un sistema en el cual el polinomio de mayor grado que hay es de grado 1. Descubrimos cuál era su función de transferencia, su respuesta en frecuencia, tanto en magnitud como en desfase, y cómo se comportaban diferentes implementaciones, tanto activas como pasivas. En este vídeo vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el filtro de paso alta. ¡Comenzamos! Para empezar, vemos que la función de transferencia de un filtro paso alto de primer orden se parece mucho a un filtro de paso baja de primer orden, sobre todo en el denominador, que es exactamente el mismo. Sin embargo, hemos introducido un término aquí. ¿Qué significa ese término S? Bien, ese término S sería equivalente a multiplicar por un S menos 0, quiere decir un 0 en omega igual a 0. Con esta información podemos de nuevo dibujar el diagrama de polos y ceros de este sistema, con un polo en menos alfa y un 0 en 0. Si estudiamos ahora su comportamiento asintótico, observamos que el módulo de la respuesta en frecuencia cuando omega tiende a infinito será K, porque como vimos en el apartado 3.3, cuando el número de ceros es igual al número de polos, en este caso igual a 1, este es el valor cuando omega tiende a infinito. Sin embargo, cuando omega tiende a 0, el valor es 0. En cuanto a la fase, si recordáis, la fase de la respuesta en frecuencia va a ser siempre el argumento de K más el argumento, en este caso, de los ceros, que será J omega menos 0, menos el argumento de J omega más alfa. El argumento de un número complejo siempre va a ser 90 grados. ¿Por qué? Porque es la arcotangente de omega partido por 0. La arcotangente de un número infinito es 90 grados. Mientras que el argumento de los polos va a ser la arcotangente de omega partido alfa. Y dependerá del valor de omega. Por tanto, el comportamiento asintótico, cuando omega tiende a 0, vamos a tener el argumento de K más 90 más el arcotangente de 0, que es 0. Mientras que cuando omega tiende a infinito, tendremos el argumento de K más 90 grados menos 90 grados. En este caso tendríamos que omega tiende a infinito y por tanto el arcotangente es de 90 grados. Si observamos en el diagrama de 3 dimensiones, podemos observar de nuevo las singularidades, o sea, el polo y el 0, y cómo influyen esto en la respuesta en frecuencia. Como el 0 hace que las frecuencias bajas se atenúen, mientras que deje pasar las frecuencias más altas. Si observamos esta respuesta en frecuencia de forma más detallada, recordemos que la respuesta en frecuencia de este sistema va a ser K por omega partido la raíz cuadrada de omega cuadrado más alfa cuadrado. En este caso, si recordamos un filtro ideal tipo paso alta, sería algo similar a esto, mientras que su desfase sería algo similar a esto, con este valor más 90 grados y este 0 grados. Siempre, por supuesto, centrado en la frecuencia de corte, y este siendo el valor de K. En un filtro real, lo que obtendremos será algo similar a esta función, que cruza la frecuencia de corte en K partido raíz de 2. De nuevo, en este caso, la banda de paso sería para un omega mayor que omega de corte y la banda de rechazo sería para un omega menor que la frecuencia de corte. En el caso de la fase, para un filtro real, tendríamos un comportamiento similar a este, donde el cruce por la frecuencia de corte será en 45 grados. Y como hemos visto antes, la fase se podría igualar al argumento de K más 90 grados, recordad 90 grados porque sería la arcotangente de omega partido por 0, que siempre va a ser infinito, por tanto el arcotangente infinito es 90 grados, menos la arcotangente de omega partido por alfa. Los filtros de paso alta de primer orden de este tipo normalmente se utilizan como mucho para la eliminación de la componente continua, o sea, la frecuencia 0. Esto es así porque en alta frecuencia los componentes que utilizamos para construir este tipo de filtros no se comportan de forma ideal, sino que aparecen inductancias parásitas que modifican el comportamiento en frecuencia, provocando diferentes resonancias o incluso la eliminación de algunas frecuencias. En el mundo real, como veremos en vídeos posteriores, para el comportamiento típico de un filtro de paso alta utilizaremos funciones de transferencia de mayor orden. Bien, veamos ahora cómo se realizan estos filtros en el mundo real. Tenemos en este caso un circuito muy parecido al del filtro de paso baja, solo que hemos invertido la posición del condensador y de la resistencia. La función de transferencia la podemos calcular en este caso como un divisor de tensión, o sea, R partido R más 1 partido CS. Si multiplicamos por CRS, CRS más 1. Y si dividimos por CR se nos queda S partido S más 1 partido CR. Nuestro alfa ahora sería 1 partido CR, que sería la frecuencia de corte de nuevo.
y por tanto el módulo de la respuesta en frecuencia sería omega cuadrado partido la raíz cuadrada de omega cuadrado más 1 partido c cuadrado r cuadrado. Y la fase de este sistema sería, recordamos de nuevo, el argumento de k, que en este caso es 0 porque es 1, más 90 grados, recordad que era porque tenemos la arcotangente de omega partido 0, más la arcotangente de CR omega, que no es más que la arcotangente de omega partido alfa. De nuevo tenemos el mismo problema que teníamos con los filtros de primer orden de paso baja, que no podemos utilizar bobinas porque el comportamiento a altas frecuencias es muy inestable y muy diferente del comportamiento que esperamos. Ahora veremos una alternativa con realización activa de un filtro de paso alta de primer orden. En este caso calculamos su función de transferencia de acuerdo a ser un amplificador operacional en configuración inversora, será R2 partido R1 más 1 partido CS, o lo que menos, que sería similar a R2CS partido R1CS más 1, y para dejar libre esta S, dividimos por R1C, cuyo caso va a ser R2 partido R1 por S más 1 partido R1C. En este caso, K es menos R2 partido R1 y alfa es 1 partido R1C, que sería de nuevo la frecuencia de corte. Vemos que en este caso la respuesta en frecuencia de nuevo es prácticamente la misma, aunque tenemos una amplificación, R2 partido R1 al cuadrado por omega al cuadrado partido por la raíz cuadrada de omega al cuadrado más 1 R1 cuadrado C al cuadrado. Sin embargo, en cuanto a la fase, tenemos un comportamiento diferente, puesto que el argumento de K esta vez es 180 grados. ¿Por qué? Porque el número K es negativo, más de nuevo 90 grados. Recordamos la arcotangente de omega partido por 0, más la arcotangente de R1C omega. Por lo que en este caso la fase en 0 sería 180 y en el infinito sería 90 grados. Y en la frecuencia de corte tendríamos un desfase de 135 grados, por lo que la curva sería algo similar a esta. Al margen de esto, existen otras realizaciones duales que son alternativas al filtrado utilizando bobinas en vez de un condensador, o en este caso cambiando las resistencias por condensadores, en cuyo caso la función de transferencia sería también diferente. Vamos a resolver estos dos casos de forma rápida y vemos que en el caso de la realización dual con bobina sería LS partido R más LS, sería S partido S más R partido L, que sería nuestro omega C, nuestra frecuencia de corte o el alfa, con un K igual a 1. Y en el caso de la realización dual con amplificador operacional, para calcular la respuesta utilizamos la función de transferencia de un amplificador operacional en configuración inversora, en el que tendremos arriba el paralelo de C2 y R1 y abajo 1 partido C1S. La parte de abajo pasa abajo, la parte de arriba pasa arriba, tendríamos C1S menos, todo esto menos C1S partido C2S más 1 partido R1, que podríamos dividirlo como C1 partido C2 menos C1 partido C2 por S partido S más 1 R1. Esto sería nuestra K y este sería nuestra alfa o omega C. Con este filtro acabamos con el ciclo de los sistemas de primer orden. En los 4 próximos vídeos analizaremos las 4 diferentes variedades que existen de sistemas de segundo orden, en los cuales ya tenemos los 4 tipos fundamentales de filtro. Hasta entonces, nos vemos.